Ahora bien, la cúpula militar aquí presente, los generales, almirantes que nos acompañan toda, saben perfectamente que ni el presidente ni ningún alto funcionario de este gobierno les ha dado alguna orden que tenga que ver con romper con la Constitución. Es más, quedan ustedes autorizados por el presidente de la República, por si eso ocurriese, ustedes mismos lo denunciaran a las autoridades competentes. Aquí no puede quedar ni mancha ni duda siquiera de que este gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron. Aquí no venimos a eso. Aquí venimos a que las armas se pongan en función del pueblo y de la Constitución y de que eso haga una fuerza pública muchísimo más poderosa de la que hasta ahora se ha tenido. Aquí a nadie de ustedes se le ha ordenado una sola intercepción telefónica ilegal, ni a ilustres y poderosos exfuncionarios, ni a personas humildes. Eso no es cierto. Ni se les ha dado esa orden, ni se les dará. Porque el respeto a los derechos humanos tal cual están consagrados en la Constitución, en nuestros tratados, en las leyes, se respetan. La base de la democracia es el respeto a los derechos humanos de cualquiera ciudadano o ciudadana, piense lo que piense y viva como viva. Nuestro gobierno habrá libertad democrática. No usaremos las armas contra los pobres, indefensos. Nos han criticado por ello, incluso porque quisieran que fuéramos nosotros actores de la masacre y no lo vamos a hacer. Incluso el triunfo, incluso desde el punto de vista militar, depende fundamentalmente de ese gran principio ético. Aquí está el ejército del pueblo y el ejército de la Constitución. Y así tenemos que abanderarnos, porque esa es la bandera del triunfo incluso militar, si es que en Colombia no pudiéramos llegar a lo que estamos buscando a como dé lugar, los caminos de la paz. Porque acortar la muerte siempre será bueno. Disminuir la muerte en este país siempre será un camino. Siempre prevaleceremos en ese empeño. Hoy se abre, y he firmado el decreto, la mesa en la cárcel de Itagüí, creo que es, para lograr la paz entre los jóvenes de las comunas populares de Medellín y lograr que esas comunas definitivamente abandonen el eco y la realidad que ha teñido de tanta sangre en el pasado a esa ciudad y a Colombia. Queremos que esos jóvenes se transformen en jóvenes en paz, así que inicia un proceso inédito. No tenemos mucha experiencia, algunas de alcaldes, en donde la juventud barrial de Colombia que anda a las calles por aquí y por allá sin mayores alternativas, sin que se le ofrezca opciones, pues puedan vivir bien, puedan incluirse en la sociedad, puedan estudiar, puedan hacer la carrera de sus sueños, que no se les impidan, puedan tener un lugar y un vivir digno y puedan vivir en paz y dejar vivir en paz a su propia ciudad y a su propia comunidad. Ya veremos cómo se desarrollan esas conversaciones, hacia dónde. Jóvenes en paz es lo que queremos en todas las comunas de la ciudad de Medellín y de todos los barrios populares de Colombia. Desde algunos medios de comunicación, a través de ellos, algún alto funcionario del Estado que no tiene esa función
les ha dicho a ustedes que desobedezcan al presidente de la República. Eso se llama sedición. El presidente de la República es el comandante en jefe de las fuerzas militares y ejerce todos los días esa función. Nadie puede tener ni la altura ni llegar a la absoluta irresponsabilidad en un país con tanta violencia, con tantos sectarismos que nos ha acompañado en toda la historia nacional, que nos hemos matado por ello, de decirle a la fuerza pública que no le cumpla las órdenes al comandante en jefe de las fuerzas militares según la Constitución. Eso debe ser investigado. Es una sedición. Es una ruptura sediciosa de la Constitución Nacional. Y no puede ser ni aplaudido, ni seguido, ni silenciado. Las puertas del Palacio están abiertas para cualquier investigación. No tenemos ningún susto ni problema. Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba casi en todos estos eventos y que en cierta forma era mi mano derecha desde el punto de vista administrativo en mi gestión cotidiana. No han parado ni siquiera a pensar qué podría pensar una joven mujer recién parida, dicen en mi tierra, con su primer niño en su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra y que reacciona dentro de la ley, que se usó el polígrafo, que yo no he podido ni saber dónde queda, del Palacio de Nariño, que no compramos nosotros, se usa desde el primer gobierno de Santos, hasta donde tengo entendido, bajo unas normas y protocolos que ha expedido incluso una sentencia de la Corte Constitucional y sobre todo la superintendencia en gobiernos pasados de seguridad privada. Esos protocolos se usan en el mundo empresarial privado y en algunas entidades públicas. Se usan bajo unos criterios, uno de los cuales, el fundamental, es que allí nadie llega a pasar por ese tipo de pruebas sin su libertad plena, sin su decisión compartida, autorizada por la persona. Y eso es lo único que pasó ante una sospecha. No son procesos judiciales, como falsamente se afirmó en la prensa. Se les llama, según la sentencia y los protocolos, procesos de confianza, cuando las personas están en un alto grado de vulnerabilidad, porque hacen parte, por ejemplo, en este caso, del Comité de Seguridad Nacional. Si en mi casa se perdiera un papel reservado de inteligencia o alguno por el estilo, yo también tendría que hacer lo mismo con todas las personas que me rodean, porque necesitaría la máxima confianza no sobre lo que me pase a mí, sino lo que le pase a la nación si un documento de esos llegase en poder, por ejemplo, de las organizaciones criminales. Procesos de confianza se han hecho desde hace años con ese mismo estilo y protocolo y aquí se cumplieron, como bien saben los que durante horas estuvieron en esas oficinas mirando lo que allí había. Este gobierno respeta los derechos humanos, no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas, de opositores. A los opositores los cuidamos y es un deber de la fuerza pública el cuidarlos. No les puede pasar nada, porque están también bajo nuestra responsabilidad. Somos responsables de la seguridad de nuestra propia oposición.
contra ellos no habrá nada que choque con la Constitución Nacional o con la ley. Por tanto, pueden investigar hasta donde quieran y les ayudaremos. Mis propias indagaciones hechas en estos días me dan confianza a mí mismo, porque hubiera sido terrible el que de mi gobierno saliera una indicación que contradijese los objetivos por los mismos que hemos luchado durante décadas. Nosotros no tenemos nada contra la ciudadana Marelvis. Yo la he conocido personalmente en medio de mi campaña. Siempre me ha abrazado con cariño, casi que maternal, porque es absolutamente solidaria en ese momento con mis propósitos políticos. Así que ella no tiene nada que temer de mi gobierno. Es nuestra amiga, si lo quieren saber. Nosotros no vamos contra seres humildes ni poderosos, porque para nosotros la garantía de sus derechos plenos es el triunfo de nuestro propio gobierno. El que ellos mismos, cualquiera que sea el conflicto con el gobierno, que siempre lo sabrá, porque las políticas públicas siempre tendrán defensores y opositores, esa es su razón de ser. No hay política pública de 100% de consenso, siempre habrá alguien que no le guste, siempre habrá alguien que se perjudica en sus intereses, a veces muy poderosos. Si se le lleva la pensión a un viejo o a una vieja, o si llega un médico o una médica a la ranchería en La Guajira porque el sistema de salud lo permite, o si el trabajador puede tener garantías de seguir trabajando en una empresa y no que lo echen al otro día, o cualquiera otra de las políticas públicas. Pero este gobierno le garantiza los derechos a cualquiera que sea el opositor. No verán opositores chuzados ilegalmente por este gobierno. Nosotros no hacemos eso. Así que el funcionario que nos está sindicando de eso, que investigue bien, con la misma premura que tiene para investigar al otro día los polígrafos del gobierno, con la misma premura que tiene para ver cómo captura un paparazzi que le sacó un video a una periodista y que nada tiene que ver con nosotros. Con esa misma premura debería haber allanado las casas de los asesinos del Clan del Golfo, cuyas direcciones tenía en su poder. Sus nombres propios tenían su poder. Aún hoy no llega el informe de las investigaciones que se han hecho sobre los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y de ciudadanos del común en las ciudades de la costa caribe y en todo el país. Yo tengo la autorización de la Constitución de Colombia en sus artículos de manera explícita para solicitar esos informes y no llegan. Llegan primero los allanamientos. El presidente de Colombia quiere y solicita, y lo ha hecho de manera escrita y formal y pública, los informes que indican de qué manera se ha procedido contra la impunidad en Colombia en crímenes que son crímenes contra la humanidad, porque son crímenes de lesa humanidad al haberse propiciado de manera sistemática contra la vida de centenares y miles de colombianos. Sigo esperando el informe. Pueden investigarnos hasta el último centímetro de nuestros sentimientos, pero entrégueme el informe sobre lo que se ha hecho contra la impunidad, porque ese informe debe ser discutido, porque ahora viene la visita oficial del fiscal de la Corte Penal Internacional, porque queremos reunir
el Consejo de Política Criminal, porque queremos saber si de las instituciones del Estado que están dedicadas a esa función se puede tener la confianza de que se está destruyendo realmente la impunidad en Colombia y que los criminales no tienen, por tanto, sitio donde esconderse, no se les protege desde el Estado. El Estado no está para proteger criminales. El Estado está para detenerlos. Y el Estado está para cumplir las funciones esenciales del Estado, que es lograr que las necesidades fundamentales se puedan satisfacer y que los derechos de las gentes se puedan garantizar. Esa es nuestra función. Estamos tranquilos, por tanto, no tenemos ningún temor, ministro de Defensa. Podemos ir al Congreso. Ustedes, señores generales, almirantes, si alguna vez de alguno de nosotros en el gobierno civil les llega una orden inconstitucional, tienen toda la autorización para ir allá a algún medio de comunicación y denunciarlo. No lo consideraré una insubordinación, es su derecho y es el derecho del pueblo. Este gobierno respeta los derechos humanos del campesino, de la campesina, del obrero y del opositor. Y no debe haber ninguna duda al respecto. Y mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación, que no nos corresponden a nosotros, le corresponden a las autoridades competentes para ello.